En esta sesión vamos a aclarar algunos puntos y conceptos relacionados con el muestreo, un tema fundamental porque nos permitirá plantear modelos, especialmente en econometría. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el muestreo con la economía? ¿Con la econometría? Como mencionamos previamente en la parte de conjuntos, podemos presentar información económica, cuantitativa o cualitativa, a partir de conjuntos. Un conjunto puede representar el tamaño de muestra de una población total. Pensemos en México y sus alrededor de 140 millones de habitantes. En vez de trabajar con toda la población, podríamos hacerlo con 1.800.000 personas o medio millón. Trabajar con una cantidad menor facilita mucho la recolección de información. Y justo eso es lo que hace el muestreo. Como hemos comentado en otros videos, conjuntos y muestreo son conceptos que van de la mano. Ahora, ¿qué entendemos por técnicas de muestreo? Es importante mencionar que existen dos tipos: probabilístico y no probabilístico. El muestreo no probabilístico no se recomienda, ya que viola varias reglas y supuestos que necesita la econometría para obtener coeficientes e indicadores de calidad. ¿A qué nos referimos con muestreo no probabilístico? Aquel que no sigue un proceso guiado por el azar y en el cual la selección depende de los intereses del investigador. Dentro de este tipo se encuentra el muestreo opinático o intencional, cuando buscamos directamente a quienes sabemos que responderán en cierto sentido. También están las técnicas como el muestreo de bola de nieve o cadena, en el que una persona nos lleva a otra y así sucesivamente. Aunque son técnicas existentes, no son recomendables si queremos realizar análisis rigurosos. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? El muestreo probabilístico, es decir, aquel que sí se basa en reglas del azar. Este tipo de muestreo determina una cantidad ideal de personas u objetos con los cuales trabajar y garantiza que la información obtenida sea representativa y muy cercana a lo que se obtendría si encuestamos a toda la población. Las técnicas más comunes dentro del muestreo probabilístico son el aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado y por conglomerados. En economía, las dos técnicas más utilizadas son el muestreo aleatorio simple y el aleatorio estratificado. ¿A qué se refiere cada una? El muestreo aleatorio simple consiste en determinar el tamaño ideal de muestra de una población. Un ejemplo claro es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, que mide variables laborales y sociodemográficas de la población económicamente activa. Esta población es de aproximadamente 75 millones de personas. Sería muy complejo y costoso preguntar a las 75 millones cada trimestre. Por ello, el INEGI selecciona una parte de esa población, una muestra, mediante muestreo aleatorio simple y también aleatorio estratificado. Del total de 75 millones, el INEGI considera que alrededor de 400.000 personas conforman un tamaño de muestra ideal. México tiene 32 entidades federativas, cada una con poblaciones muy distintas. Por lo tanto, una vez definido el tamaño de muestra, se distribuye proporcionalmente entre las entidades. Así, se encuestará a más personas en la Ciudad de México o el Estado de México que en entidades con menor población, como Aguascalientes. Esta es la lógica del muestreo aleatorio estratificado. Primero calculo el tamaño de muestra ideal y después lo distribuyo en estratos, entidades, grupos o clústeres. Si pensamos solo en la Ciudad de México, con aproximadamente 9 millones de habitantes distribuidos en 16 alcaldías, cada alcaldía tiene una población distinta. Una vez que conozco el tamaño de muestra para la Ciudad de México, debo estratificarlo para saber cuántas personas encuestar en cada alcaldía, de acuerdo con su peso poblacional. Después de distinguir el muestreo aleatorio simple del estratificado, es importante mencionar el error muestral. Cuando se extrae una muestra de una población, es frecuente que los resultados no coincidan exactamente con los valores reales.
Si quisiéramos saber la estatura promedio de todas las personas en México, tendríamos que preguntar a unos 140 millones de habitantes. Dado que eso es inviable, seleccionamos un tamaño de muestra, por ejemplo, 800,000 personas. Les preguntamos cuánto miden, obtenemos un promedio y lo comparamos con el valor hipotético que resultaría si encuestamos a toda la población. La diferencia entre ambos es el error muestral. Cuanto menor sea, mejor es la estimación. También es importante diferenciar entre población finita e infinita. Una población infinita no necesariamente significa que no tiene fin, sino que no conocemos su tamaño exacto. Por ejemplo, sabemos cuántas personas viven en México, pero no cuántas tienen entre 20 y 30 años y usan lentes. Si queremos encuestar a ese grupo sin saber su tamaño, asumimos que es una población infinita. En cambio, una población finita es aquella cuya cantidad sí conocemos. Un caso común son los padrones electorales. Sabemos cuántas personas integran el padrón, por lo que se puede calcular un tamaño de muestra adecuado. Para ambas poblaciones, finita o infinita, trabajamos con variables que aparecen en las fórmulas de tamaño de muestra. A la izquierda está la n, el tamaño de muestra buscado. En la fórmula para población finita aparece la n mayúscula, que representa la población total. En la de infinita no aparece, porque no conocemos su tamaño. También encontramos el parámetro estadístico asociado al nivel de confianza, representado por z, que suele fijarse en 95%. Luego aparece el error de estimación máximo aceptado, que normalmente se ubica entre el 3% y 5% en ciencias sociales. Después vienen P y Q, probabilidad de que ocurra un evento y probabilidad de que no ocurra. Aunque son variables separadas, se multiplican entre sí, se recomienda usar los valores de 0.5 y 0.5, porque P más Q siempre será igual a 1, ya que representan la suma de todas las probabilidades. Al realizar una encuesta tenemos dos opciones, que la persona responda o que no responda. Como no hay razones para suponer que alguna opción tiene mayor probabilidad, asumimos el 50 y el 50%. Por ahora dejamos el video en este punto, para que puedan reflexionar sobre lo aprendido y revisar el material escrito. Gracias.